Breve. Bueno, vamos comenzando. Hoy vamos a hablar de infecciones cardíacas, pues no solamente centrado en lo que casi siempre se revisa de la infección cardíaca, que es el tema de endocarditis, aunque también vamos a tener un apartado pues de endocarditis. Lo primero es que vamos a hablar de, yo creo, todos los bichos habidos y por haber, porque el corazón puede ser infectado por patógenos que pertenecen a todos los tipos. Puede haber virus, parásitos, hongos y bacterias infectando el corazón. Entonces vamos a hablar de todo y vamos a mencionar muchas cositas pues de microbiología básica y también a hacer unas buenas correlaciones clínicas que creo que les van a gustar y les van a servir. Esta es una película que les recomiendo porque vamos a hablar también de cirujanos, de criterios de cirugía en infecciones cardíacas, que es algo que habitualmente no se menciona. Es una película que trata sobre la primera cirugía cardíaca o cardiotorácica que hubo, y eso es algo de lo que vamos a hablar ahora también, que fue cuando en Johns Hopkins comenzaron a corregir la tetralogía de Fallot en una época que el paradigma era que el corazón nunca se opera. Eso era lo que se decía en esa época, ¿cierto? Este es el ayudante negro, pues esto es de una película porque cuando terminó acá de operar se fue a Hogwarts y se volvió Severus Snape, pero entonces es el mismo actor. Y este man es pues uno de los pioneros de la cirugía cardiotorácica en una época en la que era impensable que un negro le operara el corazón a alguien, porque pues había demasiado racismo, ¿cierto? Es una película buena, se la recomiendo. Se llama Something the Lord Made, para que se inspiren pues los que les guste la cirugía o algún día quieran enfocarse también por ese lado. Nosotros desde la clínica y a los que nos gusta más la clínica, no tenemos que saber de cirugía, pero sí tenemos que saber cuándo llamar a un cirujano. Y si no lo hacemos a tiempo, le vamos a negar una opción terapéutica a un paciente que le puede salvar la vida. Entonces, yo creo que es importante tener claro esos criterios de cirugía, que vamos a tratar de discutirlos ahorita, y es pues un enfoque especial que le quiero dar a la charla. Bueno, estas son algunas de las revisiones que tomé en cuenta para hablar hoy de esto. Este artículo me pareció muy bueno, es del 2009, pero es una revisión muy completa de infecciones en relación a la enfermedad cardiovascular. Aborda tema por tema la endocarditis, la miocarditis y la pericarditis, y también habla de la relación entre infecciones crónicas que estén allí o disbiosis que haya en ciertas zonas del cuerpo y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que también es significativa en la práctica clínica, a saberse, por ejemplo, la presencia de una biopelícula en los dientes o en la zona, una enfermedad periodontal crónica nos va a llevar a acelerar la enfermedad aterosclerótica. Entonces, no solo son infecciones agudas con fiebre, sino que hay una amplia gama de relaciones entre estos bichos y el cuerpo humano que afectan el funcionamiento del corazón. Muy bien. Entonces, lo primero que les traigo de acá es que tengan en cuenta el hecho de que el espectro de organismos que pueden causar enfermedades al corazón es muy amplio e incluye todo tipo de bichos. Obviamente en cada enfermedad vamos a tener sospecha de unos bichos más que de otros, pero en general el concepto es que tengan en cuenta que deben sospechar cualquier tipo de organismo cuando haya un cuadro infeccioso o cuando haya un cuadro febril, que siempre nos va a hacer pensar en infección en el diagnóstico diferencial, en el que tenemos que pensar etiologías. Entonces, tener en cuenta que todos los virus, bacterias, hongos y parásitos que se les ocurran pueden estar involucrados en una infección al aparato cardiovascular, y eso es de lo primero que quiero hablarles. La presentación clínica de las infecciones cardíacas, que está mencionada aquí, es sumamente variable, pero suele ser muy inespecífica. Los síntomas pueden variar desde una fiebre intermitente, un dolor torácico que no está, digamos, bien descrito por el paciente o que no lo logra ubicar bien, palpitaciones, y en los casos graves podemos encontrar descompensación hemodinámica grave e incluso la muerte súbita. Hay que tener en cuenta que muchas veces las muertes súbitas no explicadas corresponden a miocarditis que nunca fueron diagnosticadas a tiempo. Hay series de necropsias que hablan que hasta un 20% de las muertes súbitas en atletas jóvenes, soldados o niños se asocian con infección miocárdica, y se ha encontrado en estos pacientes patrones inflamatorios y también PCRs positivas, sobre todo para virus en el corazón, de manera que muchas veces la gente se muere por una infección cardíaca que nunca fue reconocida y que fue silente hasta el momento en el que causó una arritmia fatal.
lastimosamente muchos pacientes se mueren así, ¿cierto? Muchas personas fallecen sin saber que los mató y efectivamente fue una infección viral al corazón. Los mecanismos de lesión al corazón, al endocardio, al miocardio y al pericardio incluyen tres grandes vías que vamos a discutir a lo largo de la charla. La invasión directa, que es importante sobre todo en los virus y parásitos, en algunas bacterias cuando son muy virulentas o muy agresivas también, por ejemplo en Staphylococcus aureus con sus citotoxinas o sus toxinas celulares y con su capacidad de liquefactar, de destruir tejidos, de necrotizarlos, pues va a hacer unos daños estructurales importantes y la invasión directa cuenta en estos casos. Entonces, invasión directa es un mecanismo principal. La presencia de toxinas, bien estas toxinas viajen por el organismo hasta el corazón, como en el caso de la miocarditis causada por la difteria, que es un caso de lesión cardíaca por toxinas clásica. Cuando les hablen de una lesión cardíaca por toxinas, lo primero que hay que pensar es toxina diftérica, pero algunas bacterias también producen toxinas localmente, como los estafilococos, que cuando invaden el corazón pueden causar abscesos cardíacos, y esto es una lesión por toxinas, pero también hay una invasión directa. Entonces, muchas veces se combinan los mecanismos. Y el otro tipo de lesión es la lesión inmunomediada y a veces pueden convivir incluso los tres mecanismos o como mínimo en la mayoría de pacientes conviven al menos dos mecanismos. Un ejemplo clásico es el de un virus, Coxsackie, que puede causar lesión directa a los miocardiocitos porque tiene proteínas que alteran la fisiología y las conexiones entre los miocardiocitos, entonces pueden causar que los miocardiocitos se separen unos de otros, o sea, hace un daño directo, pero también hay una lesión inmunomediada asociada, mediada por linfocitos T y células NK, que agrava el fenómeno y termina empeorando la lesión cardíaca. Entonces, estos son los tres mecanismos, pero en la mayoría de pacientes vamos a encontrar que al menos hay dos mecanismos involucrados. Es muy raro que sea un mecanismo de manera aislada. El caso típico del mecanismo de manera aislada es la lesión inmunomediada exclusiva en la pancarditis por fiebres reumáticas. Es un caso de lesión exquisitamente inmunomediada. Es una infección en el corazón, es una lesión totalmente mediada por el sistema inmunológico. O un paciente con difteria en el que simplemente las toxinas van y lesionan el corazón. Eso es otro ejemplo, pero son muy contados los ejemplos en los que la lesión es única. Lo habitual es que haya una combinación de estos tres mecanismos. A eso voy con esta diapositiva. De esta diapositiva nos muestra cómo en cada tipo de enfermedad pues vamos a tener un predominio de un efecto o de otro. Por ejemplo, en la carditis reumática, que es por estreptococo del grupo A, vamos a tener un efecto indirecto mínimo, que es el mimetismo molecular o el parecido molecular que hay entre proteínas del estreptococo y proteínas expresadas en las válvulas cardíacas y en el endocardio, pero principalmente tenemos es un daño autoinmune o un daño inmunomediado. Yo creo que aquí la palabra es más correcta, inmunomediado, que autoinmune. Miren las miocarditis virales, en cómo acá está pues la invasión directa por el virus, pero también el mecanismo inmunomediado haciendo un daño. Vean la pericarditis, sobre todo las pericarditis purulentas o las pericarditis por tuberculosis. Tenemos que la invasión directa es el mecanismo principal de la lesión. Hay otras enfermedades como la enfermedad de Chagas que infecta el corazón, que la invasión directa predomina en el estadio temprano, o sea, en el Chagas agudo, casi que toda la lesión es invasión directa, pero cuando ya tenemos un estadio crónico o tardío, predomina la inflamación persistente de los linfocitos que se quedan allí peleando con el bicho que crece ya de forma latente y escasa y predomina el mecanismo inmunomediado en el Chagas crónico. Entonces, tenemos según la fase del Chagas, predominio de la invasión directa o del mecanismo inmunomediado. Difteria, miren, negativo, negativo, solamente la toxina, entonces este es un caso clásico. También tenemos un mecanismo indirecto, un efecto indirecto mediado por citoquinas y por catecolaminas en los pacientes que hacen miocarditis tóxicas, sobre todo pacientes con síndrome del shock tóxico o con sepsis. No tienen una infección directa al corazón, no hay anticuerpos destruyendo el corazón, es una tormenta de citoquinas la que en últimas viene y destruye el corazón. Para las miocarditis fúngicas y bacterianas, que las vamos a ver ahora, la lesión focal o la invasión directa es importante, y en la endocarditis bacteriana, la presencia de una biopelícula o un biofilm en el que hay una invasión directa al endocardio por bacterias, pues es lo que está predominando. Es muy raro pensar pues, que puede haber un mecanismo inmunomediado. Sin embargo, en la endocarditis tengan en cuenta que sí hay lesión inmunomediada, pero es muy escasa en el corazón.
es más manifiesta en otros órganos, como en la glomerulonefritis aguda del paciente con endocarditis, en el que vamos a ver lesiones inmunomediadas a distancia, pero muy poco compromiso inmunomediado local. ¿Sí? Esto es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que esta diapositiva resume de manera excelente cómo está el daño en cada una de estas infecciones. Yo quisiera empezar con esta imagen para ver si alguien la conoce. Esto es una presencia de unas lesiones en placa, una persona que fallece y le encuentran estas lesiones en el endocardio. Esto de aquí es el endocardio y tiene estas placas rosadas sobre el corazón. Yo lo asocio con esta imagen de una biopsia cardíaca en la que el miocardio muestra un foco de necrosis inflamatoria y una célula en forma de lombriz, una célula caterpillar, una célula en forma como de gusanito. Estas dos imágenes nos deben hacer pensar en una sola etiología. ¿Alguien quisiera contarme en qué le hace pensar estas dos imágenes? Muy bien, les cuento. Estas son placas de McCallum, ¿sí? Y estos son cuerpos de Anichkov que están asociados con la fiebre reumática o la enfermedad reumática cardíaca. La enfermedad reumática cardíaca es un compromiso principalmente inmunomediado que vamos a ver. Recuerden que el paciente con fiebre reumática aguda hace una pancarditis, se le inflama todo el corazón. Endocardio con placas de McCallum, miocardio con cuerpos de Anichkov y el pericardio también se inflama. Entonces, la enfermedad reumática aguda es un cuadro de pancarditis, todo el corazón está inflamado. Por eso, antes de meternos a cada una, les quería hablar de la pancarditis, que es la inflamación de todo el corazón en respuesta a una infección, en este caso inmunomediada, en el paciente que hace una fiebre reumática aguda. Entonces, el paciente con enfermedad cardíaca reumática aguda lo que va a tener es endocarditis, miocarditis y pericarditis, todo inflamado. El miocardio hace una miocarditis, lo que es más característico es la presencia de los cuerpos de Ashkoff y las células de Anichkov, que son estas que les muestro aquí, este gusanito, este caterpillar, que básicamente es un histiocito o un macrófago que está allí ubicado en ese foco necrótico, que es una zona inflamada. Y estas zonas endocárdicas engrosadas, estos engrosamientos del endocardio que ustedes ven aquí, son las famosas placas de McCallum que aparecen en el paciente con enfermedad cardíaca reumática aguda. Bueno, la otra versión de esto es la enfermedad cardíaca crónica reumática o la enfermedad cardíaca reumática crónica, que se caracteriza ya por un proceso crónico que afecta a las válvulas y empieza a haber fibrosis, engrosamiento y calcificación con engrosamiento de las cuerdas tendíneas. Eso ya es una enfermedad eminentemente valvular, que es el paciente con enfermedad reumática cardíaca crónica, que lo predispone a complicaciones como la falla cardíaca congestiva, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica y la endocarditis infecciosa. No olviden que el paciente con historia de enfermedad cardíaca reumática en la infancia, que hace una enfermedad cardíaca reumática crónica, luego cuando es anciano, tiene 50, 60, 70 años, puede hacer una endocarditis infecciosa. La historia de fiebre reumática es importante para sospechar endocarditis infecciosa. De una vez les tiro el primer factor de riesgo para endocarditis infecciosa: enfermedad reumática o fiebre reumática. Entonces, eso es un cuerpo de Ashkoff. Lo que están viendo es un foco de necrosis fibrinoide en el corazón, y aquí se ve la celulita gusano. Miren aquí, eso es un macrófago que tiene el núcleo alargado, es la célula de Anichkov. Cuerpo de Ashkoff, célula de Anichkov y placas de McCallum, para que jugamos un rato con el tema de los epónimos. Este es un paciente con una enfermedad cardíaca reumática crónica. Lo que vemos aquí es un área de engrosamiento. Miren que parece como si alguien hubiera derretido ahí queso, pedazo de pizza, pero es una enfermedad cardíaca crónica que también se asocia con la presencia de algunas vegetaciones de pequeño tamaño, con engrosamiento de las cuerdas tendíneas. Miren cómo las cuerdas tendíneas del paciente se fusionan y forman como una gran cuerda. Aquí hay otra cuerda tendínea engrosada. Miren aquí cómo estas cuerdas se engrosan. Entonces, este es crónico, ¿sí? Este es el paciente con miocarditis aguda por enfermedad reumática aguda, que son los cuerpos de Ashkoff, necrosis fibrinoide. Esto ya es un proceso crónico, que es la enfermedad reumática crónica. Estos son todos los componentes. Esta imagen engloba todo lo que vamos a ver en la enfermedad cardíaca reumática, que es lo primero pues que les quiero mencionar. Y estos pacientes tienen unas manifestaciones también a distancia. No solo el corazón va a ser compromiso, sino que también se afectan otras zonas. Por ejemplo, hacen poliartritis migratoria, hacen un rash, que es el eritema marginado, que ya lo vamos a ver,
hacen la Corea de Sydenham, que fue descrita por el famoso clínico inglés Sydenham, que era pues un clínico eminente en la Inglaterra victoriana y que describió la famosa Corea de Sydenham para diagnosticar fiebre reumática. Recuerden siempre los criterios de Jones, acá están resumidos: la presencia de poliartritis, carditis, en la piel aparecen unos nódulos, miren cómo se ve el eritema marginado, ya lo vamos a ver mejor, y movimientos coreiformes por un compromiso cruzado que de alguna manera inflama y afecta los núcleos basales, y aparecen movimientos anormales en las manos del paciente que constituyen la Corea de Sydenham. Muy bien. Discúlpeme un momento. Ahora estoy dando una charla, ahorita lo llamo. ¿Vale? Ahorita lo llamo, papá. Chao. Ya volví. Bueno. Listo, entonces esos son los criterios de Jones para la fiebre reumática que están acá. Bueno, vamos a hablar ahora sí de cada inflamación. Vamos a hablar de miocarditis. Brevemente, ahorita lo retomamos porque este es el tema más extenso que vamos a tratar hoy. Paciente con miocarditis lo que tiene es una inflamación del parénquima miocárdico, del músculo cardíaco, y esta inflamación tiene características de infiltrado celular que se relacionan con el bicho que haya. Si hay bacterias en el corazón, usted va a ver neutrófilos. Por ejemplo, en un paciente que hace una miocarditis por un estafilococo aureus o que hace una meningococcemia, una Neisseria meningitidis, y hace microabscesos en el corazón, usted lo que va a ver es neutrófilos cuando vea la biopsia endomiocárdica o cuando vea la necropsia en patología del paciente que fallece. En el paciente con miocarditis viral vamos a ver mononucleares, o sea que vamos a ver linfocitos y vamos a ver macrófagos en alguna medida. Y hay una miocarditis que no es infecciosa, que es la miocarditis de Fiedler, que es una miocarditis eosinofílica que puede ocurrir en algunos pacientes. Vea, cuando hablemos de miocarditis o cuando usted le diga miocarditis, lo primero que tiene que pensar son virus. Lo más frecuente en causas de miocarditis son los virus. De estos virus, los virus Coxsackie, los enterovirus y otros menos frecuentes como polio, rubeola, influenza también se asocian con esto. En este momento hay una causa de miocarditis viral de moda en todo el planeta, que es COVID-19, que en este momento es la principal causa de miocarditis viral en todo el mundo, es COVID-19, ¿ok? Bueno, en la miocarditis bacteriana tenemos difteria, que hace una lesión mediada por toxinas, unas toxinas que bloquean la síntesis de proteínas en la célula. Tenemos los meningococos, que causan infección diseminada y pueden causar incluso a veces miocarditis aislada o pericarditis aislada. Imagínese usted llegar al hospital con una miocarditis, enfermo, y que sea un meningococo que decidió que hoy no iba a dar meningitis, sino miocarditis o pericarditis. Este es otro tipo de compromiso. Y la otra miocarditis, que es la más frecuente en Sudamérica, salvo cuando hay una pandemia por COVID-19, es la protozoaria por Trypanosoma cruzi. Aquí tenemos la enfermedad de Chagas como el cuadro insignia, pero también podemos tener miocarditis por otros bichos, por ejemplo la toxoplasmosis, que puede ocurrir en pacientes post-trasplante. No olviden que el paciente post-trasplante puede hacer una infección cardíaca por toxoplasma, puede hacer una miocarditis aguda o una miopericarditis por toxoplasmosis, y esto puede ocurrir porque el paciente está inmunosuprimido para evitar que rechace el corazón que le pusieron, y esto hace que los quistes de toxoplasma se reactiven, o porque el donante tenía quistes de toxoplasma en el corazón. Entonces, cuando llega el corazón, viene con el toxoplasma y puede causar brotes de toxoplasmosis. Estas toxoplasmosis esas toxoplasmosis cardíacas pueden causar pues un cuadro de intolerancia al trasplante y pueden complicar todo el proceso del trasplante del paciente. Esto es un cuadro de miocarditis clásica, así se ve el corazón. Entonces vemos las fibras cardíacas desconectadas y vemos una gran cantidad de células infiltrando allí, linfocitos, macrófagos, todo un infiltrado inflamatorio que caracteriza a la miocarditis en los pacientes. Como vamos a ver ahora, el paciente con miocarditis puede resolver, puede quedar con miocarditis crónica o puede morir. Este es el caso de un paciente que hace una miopericarditis, ¿cierto? En ocasiones este cuadro puede ser grave y cursar incluso con suficiente líquido en el pericardio como para que nos cause un fenómeno de derrame pericárdico posinfeccioso que puede ocurrir en algunos pacientes. Este es el paciente con miocarditis crónica con Chagas, que hace típicamente las aneurismas de ventrículo izquierdo, y le llaman cor bovis al cuadro de Chagas crónico porque el corazón se dilata y queda como el corazón de una vaca.
y hacen aneurismas de punta de ventrículo izquierdo o aneurismas en la cara lateral del ventrículo izquierdo, en los cuales por estasis pueden aparecer coágulos que luego viajan por la sangre y complican el cuadro, causando una embolia cerebral, por ejemplo, en algunos pacientes. Bueno, vamos a tratar pues de no extendernos mucho en el tema de endocarditis, pero sí me parece importante que sentemos unas bases sólidas. Esto es una diapositiva que pues ahora les paso las diapos para que repasen después, porque aquí queda como resumido todo lo que es endocarditis, pero vamos a tratar de desglosarlo, ¿sí? Bueno, en los pacientes con endocarditis, lo que ocurre típicamente en la patogénesis es una secuencia de eventos. Primero, hay una agresión. Lo que tienen que tener en cuenta es que para que uno le dé endocarditis, por lo general tiene que tener una lesión de las válvulas cardíacas. Y en ese proceso inicial hay una endocarditis trombótica no bacteriana. Eso hace referencia a esto, esta sigla que es NBT, es endocarditis trombótica no bacteriana. Luego, el paciente, si es desafortunado, hace una bacteremia transitoria y en esos focos de endocarditis trombótica se pegan las bacterias porque ellas cursan con mecanismos que les permiten unirse a esos focos inflamatorios en las válvulas cardíacas, luego crecen, forman una vegetación y esa vegetación hace que la bacteria luego establezca pues ya una infección allí persistente, cree un biofilm y empiece pues a persistir hasta que causa ya el cuadro de endocarditis clínica florida en el paciente. Ok, bueno, la endocarditis bacteriana infecciosa es una endocarditis que tiene dos cursos y si uno los sabe diferenciar, de una vez puede sospechar, de acuerdo con el curso clínico del paciente, cómo se va a comportar. El paciente con endocarditis siempre tiene un factor de riesgo o por lo general tiene un factor de riesgo. Por lo general tiene un factor de riesgo importante. Los factores de riesgo, pues yo les mencioné el primero ahorita, que es la enfermedad reumática cardíaca, pero hay otros factores de riesgo importantes como el prolapso de la válvula mitral. Este es clave, el prolapso de la válvula mitral como historial. Es importante porque el paciente con prolapso de válvula mitral tiene un fenómeno de desgaste, lesión, engrosamiento e incluso hace algo de endocarditis no bacteriana trombótica en esa válvula que está dañada, que está prolapsada, entonces ahí se pegan las bacterias fácilmente. La historia de válvula aórtica bicúspide, no olviden que predispone a estenosis aórtica y también es una zona fértil para que se siembren allí bacterias y aparezca endocarditis bacteriana. La consecuencia directa de la válvula aórtica bicúspide es una estenosis aórtica degenerativa calcificada. La enfermedad cardíaca congénita, las malformaciones cardíacas que pueden hacer que haya paso de sangre de derecha a izquierda en el corazón también predisponen. La presencia de válvulas artificiales, de catéteres, de la inmunosupresión, los procesos dentales y el uso de drogas endovenosas, todos son factores de riesgo para endocarditis bacteriana. Pero ¿qué es lo que quisiera que se queden acá? La endocarditis bacteriana tiene dos tipos de curso. Puede ser una endocarditis aguda que se debe a organismos de alta virulencia y que por lo general tiende a ocurrir más en pacientes con válvula normal. ¿Cuál es la relevancia de que yo tenga en la cabeza que es un organismo altamente virulento? Que es un organismo con la capacidad de colonizar una válvula que esté normal o que esté mínimamente enferma. Y el ejemplo clásico es el Staphylococcus aureus. No olviden que ahora Staphylococcus aureus es tal vez la causa más importante en general de endocarditis y tiene esa capacidad de que como es un bicho tan virulento, tan agresivo, puede coger una válvula normal, dañarla y establecer la infección o con un mínimo daño que tenga una válvula se puede establecer la infección allí. Estas endocarditis por Staphylococcus aureus son agresivas, son destructivas, entonces nos va a producir unas vegetaciones destructivas de gran tamaño y por lo general, si no es tratada a tiempo, incluso destruye la válvula. Eso es típico de estafilococo, se come la válvula, la destruye, le hace un hueco a la válvula o le rompe una cuerda tendínea. Entonces, si el paciente tiene una ruptura o un daño destructivo en su válvula que la deja insuficiente, eso por lo general es un estafilococo, que es un organismo altamente virulento y por ser muy agresivo destruye la válvula y causa una infiltración de neutrófilos. El pronóstico de estos pacientes suele ser un poco más reservado, suele ser más grave o suele ser peor y la mortalidad suele ser más alta que en las endocarditis subagudas, que es lo que ya vamos a hablar. Entonces, si la endocarditis aguda es el paciente con válvula normal o mínimamente dañada, que le cae un bicho altamente virulento, el paciente con endocarditis subaguda es el paciente que tiene todo lo contrario. Entonces, válvula
previamente dañada. Eso predispone a endocarditis más subagudas que endocarditis aguda. Si la válvula ya está dañada, ya tiene un proceso trombótico, un proceso inflamatorio en curso, entonces el organismo que la infecta no necesita ser tan virulento para poder establecer la infección. Entonces suelen ser organismos menos virulentos y aquí tenemos los estreptococos del grupo Viridans que tienden a infectar más fácil y a causar una endocarditis de curso subagudo. Esta endocarditis primero puede ser indolente o con mayor frecuencia es indolente, como no destruye la válvula o no la daña lo suficiente, pues el paciente no va a hacer edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca aguda y la mortalidad de estos pacientes suele ser menor. Imágenes de patología, pero son importantes para ver esto. Vamos a hacer una comparación. Vea, esto es una endocarditis aguda por un estafilococo aureus. Aquí le metieron este señalador al hueco que hizo el estafilococo en esa válvula. La inflamó, se la comió, la destruyó y causó una insuficiencia valvular aguda. Este cuadro de este paciente es por un estafilococo y piensen en que esto es una endocarditis aguda lo suficientemente agresiva para destruir la válvula, ¿sí? Los pacientes con endocarditis subagudas suelen ser unos pacientes que hacen unas vegetaciones que son un poco más discretas y por lo general no destruye la válvula, no es tan agresivo el bicho como para comerse, inflamar tanto la válvula que la termine destruyendo. Esas imágenes de patología son buenas porque le dejan uno claro de una vez cómo se comporta. Entonces, subaguda, vamos a pensar en Streptococcus viridans, vamos a pensar en una válvula que ya estaba dañada. Aguda, destructiva, más agresiva, vamos a pensar en Staphylococcus aureus, altamente virulento y por lo general una válvula que estaba mínimamente dañada o que incluso era previamente sana, que era previamente una válvula que no estaba disfuncional ni estaba dañada. Este es un resumen del paciente con endocarditis. Yo sé que aquí muchos ya han leído el tema, ya conocen algo de esto. No olviden que los pacientes con endocarditis hacen unas lesiones que son las lesiones de Janeway, que son unas máculas que no son dolorosas, sí, que obedecen a fenómenos que muchas veces implican un embolismo séptico pequeño con una lesión hemorrágica asociada. Tienen las hemorragias Sprinter, que son hemorragias en astilla, que son subungueales, también son otra manifestación. Tienen los nódulos de Osler, de Sir Don William Osler, que los describió, que son unos nódulos dolorosos que por lo general aparecen en la punta de los dedos y son unos nódulos que se caracterizan porque cuando uno los toca al paciente le duelen bastante. Y las manchas de Roth son unas manchas que aparecen en la retina, que ahorita vamos a ver una imagen muy bonita de ellas. Todos estos son los fenómenos clínicos que uno ve en el examen físico. Y si uno escucha juicioso al paciente, pues le puede escuchar un soplo y va a encontrar la predominancia de la válvula de acuerdo al antecedente del paciente. Es típico que el paciente o que es usuario de drogas endovenosas tenga más frecuencia de compromiso, casi siempre de la válvula tricúspide, mientras que pacientes que tengan una enfermedad agresiva por un estafilococo, por ejemplo, pueden tener más fácil compromiso de válvula mitral o de válvula aórtica, que no se relaciona con el historial de consumo de drogas endovenosas. Bueno, los fenómenos embólicos en los pacientes son preocupantes y son lo que más los mata. ¿De qué es lo que más se muere un paciente con endocarditis y con una vegetación grande? Se muere de una embolia. Los pacientes se mueren porque hacen una embolia de gran tamaño, un embolismo séptico al cerebro que va a causar un ataque cerebrovascular o pueden hacer absceso cerebral. Los casos de endocarditis que yo he visto que se han muerto, que son por estafilococo, que son por bichos agresivos o virulentos, por lo general cursan con embolias cerebrales que son endocarditis de válvulas izquierdas y esas embolias cerebrales tienen la característica de que suelen cursar con transformación hemorrágica, o sea, se tapa el vaso y luego sangra. Por lo general, entonces el paciente primero está taponado un vaso y eso es muy difícil de manejar porque es un vasito que está tapado y con mucha facilidad hace una lesión irritante, la bacteria destruye el vaso, entonces luego sangra el cerebro y eso complica al paciente. Un caso pues que recuerdo que vi y se los cuento porque eso es importante reconocerlo, fue un paciente que hizo una ACV de arteria cerebral media izquierda de gran tamaño que le infartó la mayor parte del hemisferio izquierdo y un amigo pues que es un gran clínico que estaba en ese momento hizo el diagnóstico simplemente porque cuando iba pasando por los lados de los pies del paciente le vio las hemorragias en astilla en el pie derecho
y nadie sabía que ese paciente tenía endocarditis. Entonces de una, bueno, hagámosle ecocardiograma, simplemente viendo esas hemorragias en astilla, y efectivamente el paciente tenía una endocarditis de válvula mitral. La mala noticia es que luego de eso es una transformación hemorrágica de gran tamaño y falleció, pero bueno, se hizo el diagnóstico a tiempo, al menos no se murió sin que supiéramos que era una endocarditis bacteriana. Bueno, las endocarditis derechas hacen embolias al pulmón, porque lo que tienen ahí adelante es el pulmón. Si son por estafilococo, con mayor facilidad van a causar unos embolismos sépticos que se pueden cavitar y que pueden cursar con hemoptisis y con cuadros casi neumónicos. El paciente cursa con algo parecido a una neumonía y lo que tiene es el pulmón lleno de embolias sépticas que vienen del corazón derecho. Y recuerden que están más asociadas con el uso de drogas endovenosas. Estas son las hemorragias en astilla. Yo me acuerdo de verlas en ese man que tenía el ACV y nadie sabía por qué lo tenía. Pues el man quiso una ACV de la nada, resulta que era una endocarditis infecciosa que se diagnosticó simplemente mirándole las uñas al paciente, que menos mal en ese momento no tenía tapadas por la sábana. Estas son las lesiones de Janeway, que recuerden que son unas lesiones maculares no dolorosas que aparecen en las palmas o en la cara anterior de los dedos. Estas son las lesiones típicas de Janeway. También pueden aparecer hemorragias conjuntivales en los pacientes, pueden aparecer estos nódulos de Osler que vemos aquí. Este es un nódulo de Osler en la punta del dedo, doloroso, y estas de aquí son lesiones de Janeway. Entonces aquí vemos los dos tipos de lesiones: nódulo de Osler, lesión de Janeway, típicas de endocarditis infecciosa. Bueno, las manchas de Roth son unas lesiones que son hemorrágicas en la retina y tienen un punto pálido central, que es el punto donde se formó la isquemia inicialmente, porque esto llega en la colonia bacteriana, aquí el pedazo de bacterias tapa y luego sangra. Entonces la zona blanca del centro en la mancha, que la puede ver un oftalmólogo con tropicamida, dilatando dilatando la pupila, cuando mira ya va a ver esa zona blanca que es isquémica, y ese es el verdadero punto de Roth que se ve en la retina del paciente. Esto es un eritema marginado, típico fenómeno inmunomediado de la endocarditis que puede aparecer. Bueno, la endocarditis, uno sospecha más ciertas etiologías de acuerdo a la historia del paciente. Si es en una válvula que es la válvula del paciente, o sea que no es una válvula protésica, entonces en los pacientes comunitarios los Streptococcus grupo virians, Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis y Enterococcus son las causas más frecuentes. ¿Alguien me puede decir en qué paciente tengo que sospechar Streptococcus bovis? ¿Qué dato clave de la historia debe tener el paciente para yo sospechar Streptococcus bovis? Carcinoma colorectal. ¿Qué? No escuché bien, qué pena. Pues no sé, de pronto el carcinoma colorectal podría ser un indicativo. Excelente, eso es. Entonces, el paciente con carcinoma colorectal hace bacteremias por dos bichos, Streptococcus bovis y Clostridium septicum. Cuando vean un Streptococcus bovis, busque el cáncer porque lo tiene seguramente en el ciego. Tienen que hacerle la endoscopia hasta el fin del universo, que se asomen al ilion y todo, porque si no se asoman hasta allá, no van a ver el cáncer. Seguramente tiene una lesión polipósica ulcerada, y como Streptococcus bovis vive en el colon, pues ahí le queda de arepa meterse a la sangre y vaya hacia una endocarditis, sobre todo más fácil de válvulas derechas, que es la endocarditis del cáncer de colon. Si el paciente tiene fiebre y hace una endocarditis, Streptococcus bovis es el bicho reportado, cáncer de colon es lo que hay que buscar. Hay otras neoplasias, pero la principal es esa. También cáncer gástrico, ojo que ese también se ha asociado. Bueno, las asociadas al cuidado de la salud, sí hay que pensar siempre en tres bichos, que son Staphylococcus aureus, Enterococcus epidermidis y Staphylococcus epidermidis. En usuarios de drogas endovenosas, Staphylococcus, bichos bacilos gram negativos como Pseudomonas, Cándida también muy asociada al cuidado de la salud. La única endocarditis por cándida que yo tuve la suerte de ver fue una paciente que llegó a un hospital de tercer nivel de Manizales porque había tenido una gangrena de Fournier. Y luego de eso, de estar 40 días en la UCI peleando con la gangrena de Fournier, hizo una endocarditis bacteriana y al final hizo una endocarditis candidiásica. Tienen la característica de que son las vegetaciones de gran tamaño. Cuando nosotros vimos el video del ecocardiograma, era sorprendente ver esa vegetación boleándose para todo lado en la aurícula, y era una endocarditis por cándida que vio después de estar 50 días en la UCI.
Ya la tercera sepsis fue la vencida y falleció por endocarditis candidiásica. Entonces, Candida más en usuarios de drogas endovenosas y en pacientes con endocarditis asociadas al cuidado de la salud. Muy bien. Hay que tener en cuenta entonces, según los factores de riesgo, cuáles son las etiologías más frecuentes. Válvulas protésicas, marcapasos y desfibriladores se asocian con estafilococos coagulasa negativos, como Staphylococcus epidermidis y con Staphylococcus aureus. Entonces, el paciente tiene un implante, tiene una válvula protésica, tiene un marcapasos, Staphylococcus aureus o epidermidis, son los que hay que pensar. Con menor frecuencia, los pacientes pueden hacer también unas endocarditis que son por otros bichos, como Streptococcus pneumoniae, puede hacer endocarditis, Streptococcus beta-hemolíticos y los organismos HASEC, que son los Haemophilus aprophilus, las especies de Agregatibacter, que están asociadas también con endocarditis, Cardobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae. Esos bichos todos viven en la boca, los organismos HASEC, y tienen la característica de relacionarse con procedimientos dentales o infecciones dentales crónicas. Entonces, eso es importante. La cándida, como les decía, asociada al cuidado de la salud, paciente 50 días poniéndole antibiótico. No olviden la señora con gangrena de Fournier que yo les conté, que ese es el típico caso. Bueno, están las endocarditis de cultivo negativo, que son las que no crecen en cultivos de sangre rutinarios, y en estas hay que incluir entonces Bartonella, Coxiella burnetii, Brucella, Toferrima Whippley, que es la que causa la enfermedad de Whippley. La Toferrima Whippley, un paciente que tiene una diarrea malabsortiva con un síndrome febril persistente, puede hacer endocarditis por Toferrima Whippley. El único caso que yo he visto de Toferrima Whippley era una diarrea con una enfermedad febril ahí de varios meses de evolución y una diarrea malabsortiva, pero puede causar endocarditis. Brucella, Coxiella y Bartonella también pueden causarlas. Y se llaman de cultivo negativo porque no crecen en los cultivos de sangre rutinarios y habitualmente hay que recurrir a otros diagnósticos como pruebas serológicas para poder hacer el diagnóstico. Bueno, les pregunto, vamos a ver quién me responde esta. ¿Cuál es la causa más común de endocarditis con cultivo negativo? Y causa, piensen en todas las causas, no solo en bichos. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia me puede causar una endocarditis de cultivo negativo? Una malática, Uli. Bueno, esa es una buena idea, pero no. En el medio, en la práctica clínica, la causa más frecuente de endocarditis con cultivo negativo es una endocarditis que ya se le dio antibiótico. Entonces, lo más frecuente de que no pitó ningún bicho fue que ya le habían iniciado antibiótico de manera empírica y nunca se queda uno con el diagnóstico. Pero muy bien, ya vamos a hablar un poco del tema de endocarditis marántica. Bueno, para el diagnóstico de endocarditis están los criterios de Duke, no los vamos a repasar aquí, incluyen todo lo que mencionamos, cultivos, alteraciones ecocardiográficas y fenómenos clínicos que ya están ahí resumidos como fenómenos vasculares e inmunológicos. Pues nos vamos a enredar con eso ahora. Correlato clínico, esto es lo que les quiero decir, ya alguien me lo respondió ahorita muy bien, es que la endocarditis por Streptococcus bovis está asociada con cáncer colorectal oculto y por eso el Streptococcus bovis es muy frecuente a los 60, 70, 80 años como causa de endocarditis y hágale colonoscopia a ese paciente porque le va a encontrar un cáncer por allá escondido. Este es el cuadro del New England que nos habla de cómo es la distribución de las causas de endocarditis por edades. Este es un artículo del New England del 2013 que me parece bastante bueno para hablar de estas etiologías. En todas las edades está Staphylococcus aureus. Los estafilococos coagulasa negativos los vemos mucho en mayores de edad porque están asociados con marcapasos, con válvulas protésicas. Entonces en niños pues uno no va a ver un viridans en un niño, no ve estafilococos o ve otras cosas en los niños. Bueno, los bichos que están originados en la boca son muy frecuentes también en pacientes de 70 a 80 años que tienen mala higiene oral. Están los enterococos, sobre todo por encima de 80 años, y están los estreptococos del grupo D, también por aquí. ¿Alguien me puede decir a qué se refieren ahí con estreptococos del grupo D? ¿Qué bichos son los estreptococos del grupo D? X1000, creo. ¿Cómo? Streptococcus X1000, creo que es. Muy bien. Y Streptococcus bovis. Los estreptococos del grupo D también se llamaban los Streptococcus fecales. Y hace años los enterococos pertenecían a ese grupo, pero los sacaron. Entonces, Enterococcus fecalis, faecium, pertenecían a los estreptococos del grupo D, pero los separaron. Ahora nos quedó ahí principalmente Streptococcus bovis, y miren cómo es más frecuente en la edad en la que hay más cáncer colorectal, el estreptococo grupo D, que hace referencia al bovis. Muy bien, sigamos por acá.
Está la endocarditis no infecciosa, que siempre hay que pensar en 4 etiologías: cáncer, insuficiencia renal crónica, lupus y tuberculosis, que tienen en común que son un estado inflamatorio crónico. SILT, C-I-L-T, sí me acuerdo yo de las endocarditis no infecciosas, y la Lipman-Sachs es la endocarditis del lupus, que es verrucosa y que se va a ver en algunos pacientes. Esto es una endocarditis no infecciosa. Miren estas vegetaciones ahí pequeñitas, no le dan problema a nadie, muchas veces son asintomáticas, se descubre cuando le hacen un ecocardiograma al paciente por otra cosa y dice, uy, miren las vegetaciones ahí chiquiticas, dejémoslas quietas, son endocarditis de Lipman-Sachs, hay que sabérselo para los exámenes que le vayan a hacer uno después o alguna cosa. Bueno, algunas imágenes de patología de endocarditis. Recuerden que las endocarditis más agresivas se comen y destruyen las valvas, como esta, miren cómo volvieron esta válvula aórtica, la destruyó un estafilococo aureus. Esta es una vegetación de gran tamaño que obstruyó hemodinámicamente al paciente y le causó la muerte, y esta es una válvula mitral que disecaron aquí para anatomía patológica y se ve cómo le rompió las cuerdas tendíneas, se destruyó la válvula tricúspide, perdón, de este paciente. Bueno, siempre en la endocarditis recuerden los fenómenos embólicos. Estos son fenómenos embólicos que van a ir al pulmón si es endocarditis derecha, o van a ir al cerebro si es endocarditis izquierda, y usted con unas lesiones sépticas en pulmón o en cerebro no dura mucho. Algunas causas de endocarditis tienen más afinidad, y también puede causar miocarditis y pericarditis, tienen más afinidad por el sistema de conducción cardíaco. Las espiroquetas, a saberse enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi, puede causar bloqueo AV de segundo y tercer grado con mayor frecuencia que otros tipos de endocarditis, y las infecciones cardíacas por riquecias también suelen bloquear el sistema de conducción cardíaco. Los estafilococos y estreptococos corresponden al 80% de los casos de endocarditis, entonces son los bichos que más hay que buscar, y actualmente el estafilococo tiene la tendencia a ser el más común de todos los patógenos en endocarditis. ¿Qué es lo que quiero rescatar acá? Las condiciones en las que uno rápidamente debe pensar en llamar a un cirujano cardiotorácico, un cirujano cardíaco, un cirujano cardiovascular. Entonces, si un paciente con endocarditis hace insuficiencia cardíaca aguda, esa insuficiencia cardíaca aguda por lo general es una ruptura de válvula, es un daño mecánico que hace que yo tenga que llamar de manera emergente. Recuerden que en inglés está la diferencia entre emergente y urgente, pero esto es corra, llame al cardiotorácico, llame al cardiovascular, porque esos pacientes pueden hacer una insuficiencia mitral severa, una regurgitación aguda severa que me va a causar un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, si un paciente con endocarditis me hace un edema pulmonar agudo, yo tengo que pensar, la válvula mitral está insuficiente, no sirve para nada, la destruyó. Ese paciente hay que reemplazarle esa válvula y hay que llamar a un cirujano cardiovascular. Si el paciente hace una descompensación aguda y cae en un shock cardiogénico, eso es cirugía de emergencia. Si el paciente hace una fístula de la endocarditis hacia una cámara cardíaca o hace un absceso cardíaco, también hay que llamar al cirujano. Los abscesos dan un poco más de tiempo, pero implica que la infección no está controlada, y la presencia de un absceso también nos va a decir que tenemos que llamar a un cirujano para este caso. Hay unos criterios que hacen que uno pueda esperar un poco más. Por ejemplo, el paciente que tiene una infección por hongos, esos hongos hacen unas vegetaciones enormes, entonces es cirugía electiva, pero ayuda mucho porque permite eliminar la vegetación, que donde se embolice, pues va a obstruir un vaso importante o va a causar un ACV de gran tamaño. Entonces es una cirugía electiva y hay que considerarla. Y bichos multiresistentes, usted sacar una pseudomona multiresistente de un corazón a punta de antibióticos es difícil, es un reto enorme. Entonces, cuando un paciente hace el heroinómano que hace la endocarditis por pseudomona, es una cirugía electiva, pero ayuda porque esos bichos multiresistentes, sacarlos de ahí con antibiótico es un gallo, es muy difícil. Muy bien, y las endocarditis de gran tamaño, si hay una vegetación grande de más de 10 milímetros, es criterio de llamada urgente a cirugía cardiotorácica, cirugía cardiovascular, venga para acá, hay que operar a ese paciente porque tiene una vegetación enorme que donde se embolice el daño cerebral es irreparable. Usted no se gana nada escogiendo el antibiótico correcto si no llama al cirujano a tiempo. Muy bien, esta es una imagen de un ecocardiograma de un paciente que hace un absceso, ¿sí? Entonces aquí vemos el atrio izquierdo y la aorta, y aquí en la mitad hay un absceso loculado, en este paciente por un estafilococo aureus que le dio por hacer un absceso entre la aurícula izquierda y la raíz de la aorta, y se ve muy bonito en este corte de este ecocardiograma. Bueno, ese es el paréntesis que tenía para hablar de la endocarditis.
Las miocarditis que vamos a desglosar ahora son un tema que, como les decía, causan un 20% de las muertes súbitas o de las muertes repentinas. Yo les recomiendo este artículo, me pareció increíblemente bueno para que lo revisen, es de la Mayo Clinic, que es la miocarditis en la práctica clínica, y lo vamos a utilizar ahora. Los pacientes que tienen sospecha de miocarditis, para yo hacerles un diagnóstico definitivo de miocarditis, tengo que hacer una biopsia endomiocárdica o esperar a que el paciente se muera y tomarle una histopatología o que en la patología, en el estudio de patología se tome la biopsia. Pero hay unos criterios que son los criterios de Dallas, que son para definir la presencia de miocarditis, e implica que cuando se mira ya entonces en la histopatología se ve un proceso inflamatorio con degeneración de los miocitos y una necrosis que no tiene origen isquémico. Esto es necesario, que no haya una coronaria tapada, y hay unos criterios inmunistoquímicos que implican que se vean infiltrados inflamatorios, como la presencia de más de 14 leucocitos por milímetro cuadrado, que incluya más de 4 monocitos por milímetro cuadrado, con la presencia de más de 7 linfocitos CD3 positivos. Eso es de patólogo, eso es el diagnóstico de la miocarditis del patólogo. ¿Qué voy a ver yo? Clínica. ¿Y cuál es la clínica? Es un paciente con un síndrome febril que me hace una de 3 cosas. O me hace falla cardíaca aguda, o me hace arritmia, o me hace un dolor torácico pseudoisquémico, o sea, como que se infartó, pero nada, tienes una miocarditis. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. El paciente con miocarditis tiene una infiltración abundante de células inflamatorias. Esto es una biopsia endomiocárdica normal, esto es una biopsia del miocardio en un paciente con miocarditis que nos muestra la lesión. Las miocarditis se dan por diseminación hematógena de virus o de otro patógeno al músculo cardíaco. En Norteamérica, clásicamente es más frecuente que sean virales. En Sudamérica es más frecuente que sea por Chagas, que sea por tripanosoma. Y en todo el mundo en este momento, la causa más frecuente, ya se las dije, es COVID-19. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Entonces, cursan con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y, dependiendo del bicho, el ritmo de progresión del paciente puede ser agudo, puede ser subagudo, puede ser crónico. Si hablamos de una enfermedad de Chagas, eso es subagudo a crónico, salvo que sea un Chagas agudo letal. Si hablamos de un virus, por lo general, el curso es mucho más agudo, o de una bacteria, por lo general, el curso es mucho más agudo. ¿Qué vamos a tener? Los pacientes que tienen fiebre, síntomas constitucionales y que además tienen una de estas 3 cosas, que sea una falla cardíaca de presentación aguda, la presentación de arritmias o de un dolor torácico, que es un dolor pseudoisquémico. Esta es la perla clínica que les traigo, extractada así textual del Mandel y Douglas, que es: el diagnóstico de miocarditis suele considerarse cuando, tras síntomas de infección en las vías respiratorias altas u otra supuesta enfermedad viral o en enfermedad febril sistémica, aparece insuficiencia cardíaca, dolor torácico o arritmias. Son 3 cosas que usted tiene que ver. Entonces, así él tuvo fiebre y tuvo como una tos y una gripe hace días, y ahora viene con arritmia, o viene con un dolor en el pecho que parece un infarto, en un paciente joven que no tiene enfermedad aterosclerótica de base, o hace una insuficiencia cardíaca aguda. En este momento en todo el mundo hay mucha gente haciendo este cuadro tal cual por COVID-19. Entonces llegan con algo parecido a un infarto, con unas arritmias o con insuficiencia cardíaca aguda por miocarditis, y resulta que lo que tienen es COVID-19. La lista de causas infecciosas de miocarditis la ven acá, es enorme. A mí me gusta un poco dividir como para conquistar este tema un poco. Entonces miren aquí que estas son las causas infecciosas divididas por bichos. En los virus, lo más frecuente son los enterovirus, los Coxsackie virus, COVID-19, adenovirus, influenza, VIH, y hay otros que se han encontrado también asociados, como citomegalovirus, hepatitis, parvovirus B19, y el virus herpes tipo 6 se ha encontrado sorprendentemente muy frecuente en las series de muerte súbita que se ha encontrado PCR positiva para virus. ¿Alguien sabe con qué se asocia normalmente el virus herpes tipo 6? El virus herpes tipo 6 se asocia con la presencia de roceola, ¿sí? Ese virus herpes tipo 6 por lo general da una infección leve, pero en ciertos pacientes puede ni siquiera dar el rash típico y debutar con una muerte súbita, una miocarditis aguda. De las causas bacterianas cuentan los estafilococos, que por lo general hacen absceso, los estreptococos, que se parecen al estafilo, pero hoy en día son raros porque en la era antibiótica ya es muy raro que usted tenga un paciente con una neumonía y no lo trate hasta que haga finalmente un absceso cardíaco, una miocarditis, una pericarditis por
Streptococcus pneumoniae. Eso hoy en día es raro, puede pasar si el paciente consulta de manera muy tardía o tiene unos papás antivacunas, antimédicos o alguna cosa así bien grave. Bueno, y están las otras causas bacterianas, Mycoplasma Borrelia burgdorferi, que es la enfermedad de Lyme, que tiene afinidad por el sistema de conducción cardíaco, listeria, sífilis y meningococo, que ahorita lo vamos a discutir. Entre causas fúngicas están los Aspergillus y Candida, que las vemos más en pacientes inmunosuprimidos o pacientes con terapias antibióticas trasplantados, que son pacientes que son infecciones muy asociadas a cuidado de la salud, y las micosis primarias como histoplasma, coccidioides, pueden causar también cuadros de miocarditis o de miopericarditis en algunos pacientes. Y causas parasitarias, Chagas, es la principal. Usted cuando le digan miocarditis y parásito, Chagas, es el bicho que hay que pensar, Trypanosoma cruzi. En el África, Trypanosoma brucei, Trypanosoma gambiense a veces no afecta al cerebro y no da enfermedad de sueño, sino que puede dar también miocarditis o miopericarditis en algunos pacientes. Y Toxoplasma también puede cursar con un cuadro de miocarditis o de miopericarditis en algunos pacientes. Toxocara canis, que es la larva migrans visceral, puede cursar con una invasión masiva también al corazón, pero esa infección es demasiado rara en humanos, que usted le abra el ventrículo al paciente y esté lleno de gusanos. Eso es una infección típica en perros, pero en humanos también hay casos de esos raros, muy raros, que se han descrito de infecciones por larvas al corazón directamente. Más frecuente de este tipo de patologías, Trichinella spiralis, la triquinelosis, de lo que se cree que murió Mozart, puede invadir el corazón y causar una miocarditis aguda. ¿Qué es importante? Considerar las causas no infecciosas de miocarditis, que son todas estas que vemos acá. Entonces, colagenopatías o enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades que pueden causar inflamación del músculo esquelético autoinmune e inflamación del músculo cardíaco autoinmune. Eso es dermatomiositis, polimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo y lupus eritematoso sistémico. Hay causas tóxicas como la cocaína, el uso de anfetaminas, el uso de todas las metanfetaminas que se usan hoy en día. También se ha asociado con lesiones inducidas por drogas y en general lo que estimule mucho el corazón lo puede inflamar. Entonces las catecolaminas, un paciente con un cuadro de feocromocitoma, que debe estar por ahí en la tabla de acá, paciente con feocromocitoma produce tantas catecolaminas que al final inflama el corazón. El paciente con tirotoxicosis produce una facilidad para la acción de las catecolaminas que al final inflama el corazón. Y hay que tener siempre en cuenta medicamentos que también lo pueden causar, algunos por lesión tóxica, como ciclofosfamida, que la vemos mucho en pacientes con enfermedades autoinmunes severas, como las vasculitis autoinmunes, y las antraciclinas que se utilizan para el cáncer de mama también están en el diagnóstico diferencial de miocarditis, de miocardiopatías dilatadas o de miocarditis que son causadas por medicamentos. Inducidas por fármacos que son de hipersensibilidad, tenemos metildopa y esa es importante porque este medicamento también puede causar lupus con pericarditis de origen medicamentoso que están asociadas con anticuerpos antihistonas típicamente. Otra enfermedad que hay que tener en cuenta es la enfermedad de Kawasaki. Ahora hemos visto niños con pseudo Kawasaki o con enfermedad Kawasaki-like que da por COVID-19, que es la moda, ¿no? Hablemos de la moda también. Y la sarcoidosis que causa cuadros de infiltración al corazón, no necesariamente granuloma cardíaco. Puede causar inflamación pregranulomatosa por sarcoidosis, que es un diagnóstico diferencial. Esto es de la Guía Europea de Cardiología, que nos muestra como las causas aquí todas resumidas. De esto ya lo hablamos todo, ya mencionamos la mayoría de las cosas que están aquí presentes. Aquí están clasificadas si es infecciosa, si es mediada, inmunomediada, que aquí están todos los medicamentos que les mencioné, o cuadros vasculíticos o autoinmunes que pueden inflamar el corazón, y las miocarditis tóxicas, que también hay que considerarlas, siempre feocromocitoma, hay que tenerlo en cuenta porque las catecolaminas. Ahora, si alguien se va a meter metanfetaminas o cocaína o las dos juntas, 3 días y llega con el corazón puteado con insuficiencia cardíaca urgencias, puede tener una miocarditis aguda inducida por drogas o por uso de sustancias recreacionales de manera abusiva. Muy bien. En cuanto a la histopatología, hay unas cosas que pueden ser llamativas acá. A mí me gustó este cuadro porque nos muestra cómo en las miocarditis crónicas hay una tensión fuerte para el CD68 que implica la presencia de macrófagos de manera abundante.
y esto puede ser más frecuente en algunas miocarditis como causada por enfermedad de Chagas. Pero miren en sarcoidosis cómo se ve el corazón. La sarcoidosis llena el corazón de macrófagos CD68 positivos, y no necesariamente granuloma, pero cuando eso le toman biopsia encuentran eso lleno de macrófagos CD68 positivos. Bueno, lo más frecuente es que uno va a encontrar patógenos virales como causa de miocarditis, se los dije ahorita. Entonces pensar siempre en los Coxsackie, en los enterovirus, en los ecovirus y en COVID-19, que ese vino para quedarse, entonces vamos a pensar en COVID-19 muchos años de aquí en adelante. Pero patógenos no virales también causan miocarditis. Entonces está la miocarditis mediada por toxinas, que la difteria, la miocarditis por focos, entre comillas, metastásicos. A los gringos les encanta escribir metastásicos, eso no es así porque eso no es una neoplasia, pero pues digamos metastásico, es que se sembraron allí las células que viajaron por la sangre, y este caso es meningococcemia, salmonelosis, campylobacter, brucelosis, tularemia. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué factor de riesgo creen que debe tener un paciente para hacer una miocarditis por salmonela? ¿Alguien me quiere decir eso? Miocarditis por salmonela, ¿qué factor de riesgo debe tener? Bueno, entonces yo les cuento. El paciente debe tener un fototipo Fitzpatrick por ahí 5 para hacer salmonelosis cardíaca. Esos pacientes generalmente tienen anemia de células falciformes. Recuerden que el paciente con anemia de células falciformes se autoesplenectomiza. Él se daña el vaso con todas esas microtrombosis, empiezan a circularle bichos encapsulados. Entonces, la meningococcemia que hace una miocarditis, por lo general el paciente no tiene vaso o tiene una anemia de células falciformes. Paciente con salmonelosis, el mismo cuento que les estoy echando. Y ya más rara es la miocarditis por legionela, clamidia o clamidófila, que es menos del 1% de todos los casos. Para que usted le dé miocarditis debe tener un bicho allí, por lo general puede tener un virus, y eso causa una reacción inmunomediada que inflama el corazón y lo lesiona. Este es el cuadro más conocido que hay, o la imagen más conocida que hay y más estudiada que hay de cardiomiopatía viral. Pronto tendremos este mismo tipo de descripción para COVID-19, que hasta ahora parece que es muy inmunomediada, pero esta es la clásica y la que más se estudia en cardiología, y es el paciente que hace una infección por Coxsackie virus. Los virus Coxsackie tienen estos Pacman. Mira, aquí hay un Pacman, por aquí hay otro Pacman, por aquí hay otro Pacman. Son proteasas que producen, o proteinasas que producen los Coxsackie, que destruyen proteínas importantes como la distrofina, que es importante para que los miocardiocitos estén pegados unos a otros, o la disferlina, que es importante para reparar la membrana, en un mecanismo reparador de la membrana que depende de calcio. El caso es que estos virus dañan las células cardíacas de manera directa. Mire cómo mandan estos Pacman, que son proteinasas que empiezan a destruir proteínas importantes. Pueden activar caspasas y activar apoptosis, pueden despegar los miocardiocitos unos de otros o alterar la reparación de la membrana. Ese es el mecanismo más estudiado que hay para la miocarditis viral, que es el de Coxsackie. Entonces, este es el modelo patológico grande de la miocarditis viral. Sigamos acá. Bueno. Este es un review de miocarditis que también les quiero recomendar. Lo encontré en Circulation de la AHA, de la Asociación Americana del Corazón, que me parece muy bueno y tiene algunas cositas que les traigo aquí, que son los mecanismos de lesión celular. Si usted lo que tiene es un virus en el corazón, por lo general esto tiene que ver con complejo mayor de histocompatibilidad, con presentación cruzada de epítopes que se parecen a los del virus, y va a haber linfocitos NK y linfocitos T están involucrados, ¿sí? Cuando hay Borrelia burgdorferi o enfermedad de Lyme, ahí no lo puse, pero créame que son los macrófagos. Eso está en este artículo para que lo quiera revisar. Hay macrófagos con más frecuencia en el corazón dañándolo, y en este caso vamos a encontrar alteración del sistema de conducción cardíaca. Si el si el bicho es una rickettsia, un hongo, es más frecuente que haya vasculitis. Recuerden que las rickettsias causan mucha vasculitis, y cuando se han encontrado miocarditis por hongos, por lo general hay vasculitis involucrada, una vasculitis infecciosa, como en el caso de miocarditis por histoplasmosis. Bueno, y la toxina diftérica
tiene la característica de que inhibe la síntesis de proteínas celulares y destruye la célula de esa manera. Este es un paciente con una miocarditis por Coxsackie. Aquí se ven infiltrados eosinofílicos difusos y se ve todo el infiltrado inflamatorio aquí de células mononucleares en este caso y necrosis de los miocitos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se diagnostica? Cuando está la sospecha suficiente, lo que más sirve, y si bien la recomendación de la guía europea no es hacerle MRI cardíaca, resonancia magnética cardíaca a todos los pacientes, cuando se mira el corazón del paciente en la imagen intensificada con gadolinio, se puede ver un realce subepicárdico, un fenómeno inflamatorio de la pared del corazón que se ve en la resonancia magnética. Eso es clásico. Esta es una miocarditis bacteriana. Miren cómo se ve una miocarditis bacteriana con absceso intracardíaco en un paciente que es una bacteria allí destruyendo. ¿Cuál es el bicho que yo les dije que causa más miocarditis bacterianas con abscesos intracardíacos? Entonces, la autopsia, que el paciente se murió, mostró estafilococo aureus, absceso cardíaco positivo para estafilococo aureus. Y se ven estas paredes cardíacas engrosadas, llenas de microabscesos que se ven en la resonancia magnética. Este paciente se murió por un estafilococo aureus y había tenido un dolor lumbar con fiebre antes, probablemente hizo una espondilodicitis previa a la infección cardíaca por estafilococo. Fue una miocarditis por estafilococo. Estos son miocarditis bacterianas por micoplasma. En ocasiones se ven unos focos inflamatorios que se ven en la imagen T2 o en la imagen post-contraste T1, que es con gadolinio, que es el medio de contraste, y se ven estos focos inflamatorios en la pared cardíaca. Bueno, para miocarditis crónica lo que vamos a ver es presencia de amastigotes con infiltrado inflamatorio. Entonces, en la enfermedad de Chagas, sobre todo entre más aguda, más cantidad de amastigotes se va a ver en el corazón. Entonces, estos son todos los amastigotes, todos los tripanosomas ahí infiltrando el corazón en un paciente con enfermedad de Chagas que tiene este curso. ¿Vamos a ver Chagas agudo en Colombia? Sí, a mí me gusta siempre citar este caso que me parece un brote que me parece muy interesante. Hay un brote en Colombia que está muy bien descrito en Magdalena en 1993 con 15 personas infectadas por Chagas y 5 se murieron. Cuando aparecen 15 o 20 personas con Chagas fue un Chagas oral. El Chagas si entra por la piel o si entra por el ojo, si entra por cualquier otro lado y hace signo de romaña o cualquier otra cosa, es un Chagas que la presentación aguda no es muy agresiva, pero cuando el Chagas entra por vía oral y se absorbe por el intestino, hace un cuadro devastador. Lo que tuvieron estos 15 pacientes fue fiebre, el 100% de los casos, no como COVID que es 50, sino fiebre 100%, o sea, todos les dio fiebre, hepatomegalia en el 93% de los casos, esplenomegalia en el 53%, hicieron signos de falla cardíaca y cardiomegalia al 40% de los pacientes. Entonces, estos brotes de Chagas por lo general son un grupo de personas que se infectan porque se toman un jugo de unas palmas, por allá hay unos cocos que sacaron que estaban llenos de Trypanosoma cruzi y ahí se lo adquieren de manera oral. Es típico esto, sobre todo en zonas que son más indígenas, en zonas donde la gente suele hacer algunas reuniones y todos toman de lo mismo y eso es sacado de algún coco, de alguna planta y hacen una ingestión de Chagas y ahí hacen el caso. El caso índice de este me parece el más descriptivo. Esto ocurrió en Colombia, es el hombre de 21 años que fue el primer caso, un mes de evolución caracterizado por fiebre, mialgias, artralgias y disnea de esfuerzo. En el examen físico tenía taquicardia, ruidos cardíacos velados, hepatomegalia y esplenomegalia. Mire que a estos pacientes se les hincha el hígado y el vaso. Tuvo alteraciones del electrocardiograma que incluyeron un bloqueo AB de primer grado con bloqueos de rama y alteraciones de la repolarización y falleció por taponamiento cardíaco, o sea que hizo miopericarditis y taquicardia ventricular. Ese fue el caso en el que se encontró un Chagas agudo cardíaco agresivo que terminó matando al paciente y finalmente se murió. Pero la mayoría de casos con Chagas, con miocarditis chagásica, no vamos a ver eso, vamos a ver una enfermedad crónica, un paciente que va a hacer alteraciones de la conducción cardíaca, sobre todo bloqueo de rama derecha, es lo que más vamos a encontrar, y en anatomía de los pacientes lo que más se ve son estos aneurismas de punta de ventrículo en los que se forman trombos o coágulos que luego viajan. Miren aquí este caso típico de aneurisma apical por Chagas que se ve muy bonito en el ecocardiograma. Entonces usted ve el ventrículo izquierdo y en la punta hay una bola y fuera de eso tiene un trombo adentro. Entonces ese es el paciente que hace un Chagas crónico, que va a ser una miocardiopatía dilatada
de manera crónica y va a ser con frecuencia estas aneurismas apicales que hacen los pacientes. Hay un estudio en Colombia de la clínica Shayo que se hizo con 129 pacientes y que encontró esto. Las manifestaciones electrocardiográficas de los pacientes con Chagas crónico más frecuentes son el bloqueo completo de rama derecha y el bloqueo AV de segundo y de tercer grado. La manifestación menos frecuente es el bloqueo de rama izquierda. O sea que cuando ustedes piensen en Chagas crónico, corazón, piensen en bloqueo de rama derecha y bloqueo AV de segundo y tercer grado. De ahí para abajo hay otra serie de cosas, pero lo menos frecuente es el bloqueo de rama izquierda. Si uno en Colombia no sabe cuáles son las alteraciones electrocardiográficas del Chagas crónico, se le pueden pasar diagnósticos. El único Chagas que yo tuve la oportunidad de atender crónico, él tenía un bloqueo de rama derecha y tenía una disfunción del nodo sinusal, que aquí la vemos como tercera, se la diagnosticó electrofisiología, tenía una disfunción del nodo o un nodo enfermo, y el bloqueo completo de rama derecha sí lo tenía ya establecido. Cuando los pacientes se mueren, ¿qué vamos a encontrar? Estas aneurismas ventriculares apicales típicamente, pero antes de eso hacen todas las alteraciones que yo les decía del electrocardiograma. Bueno, cuando yo tengo un paciente con sospecha de miocarditis, entonces se puede presentar de varias maneras. Hay varias maneras en las que esto se puede presentar, pero las dos más importantes son síndromes un cuadro similar a un síndrome coronario agudo, en el que el paciente debuta con un dolor torácico agudo, llega a urgencias y antes de eso, 1 a 4 semanas antes, tuvo una infección respiratoria gastrointestinal. Ahí está la historia del Coxsackie, del enterovirus que se le metió al paciente y le causó finalmente la miocarditis. Recuerden que miocarditis siempre es más frecuente que sea viral. Hacen alteraciones del ST y de la onda T, por lo general hacen elevación del ST o depresión del ST, y hacen inversiones de la onda T con frecuencia estos pacientes que tienen miocarditis y que se presentan como un síndrome coronario agudo. Muchas veces los llevan luego a coronariografía y no se encuentran ninguna coronaria tapada, o es a una edad en la que uno no se espera una coronaria tapada. 30 años, llega con dolor torácico, parece un infarto y tiene una elevación del ST. Y mentiras, que lo que tiene es una miocarditis aguda que se presentó como un síndrome coronario agudo. Las otras miocarditis pueden ser una falla cardíaca de nueva aparición que evoluciona rápidamente. Entonces puede ser un paciente que en 2 semanas a 3 meses cursa con disnea, edema periférico, y lo que tiene es una insuficiencia cardíaca por una miocarditis, por una inflamación del corazón en este caso. ¿Cómo llegan esos pacientes? Entonces pueden llegar con un dolor torácico agudo, pueden a veces hacer también dolores típicos de inflamación del pericardio, porque muchas veces hacen miopericarditis y pueden hacer frote pericárdico y todo, y el dolor puede ser pseudoisquémico, parecerse al de un infarto agudo del miocardio, o pueden cursar con un síndrome de falla cardíaca aguda o subaguda que va empeorando, y lo que tienen es miocarditis estos pacientes. Muy bien. Entonces, en características clínicas de la miocarditis vamos a encontrarnos toda esta variedad de expresiones. Pacientes pueden hacer síntomas de insuficiencia cardíaca, dolor torácico, y también es frecuente que hagan taquicardias o arritmias, que esa es la otra presentación que yo les mencionaba ahorita al principio. Pueden hacer arritmias ventriculares o atriales de nueva aparición, y en ocasiones también pueden hacer bloqueos de rama o bloqueos fasciculares de nueva aparición estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay unos criterios que son criterios de resonancia magnética que se utilizan para hacer el diagnóstico en estos pacientes, y para yo poder establecer este diagnóstico, entonces debo tener, pues, cuadro clínico compatible en ausencia de un cuadro isquémico de base, o que yo no pueda demostrar en ese paciente un cuadro isquémico o una falla cardíaca por otra causa, por ejemplo, valvular o isquémica, y tengo estas manifestaciones precedidas de un cuadro infeccioso 1 a 4 semanas antes, debo pensar en miocarditis en este tipo de pacientes rápidamente. Bueno, un casito para hablar de miocarditis viral. Es un hombre de 22 años, procedente de zona rural del Perú, sin antecedentes de importancia. Tiene una historia de 4 días de evolución de fiebre, escalofríos, cefalea, epigastralgia y gingivorragia, y al examen físico le encontraron una febrícula, una presión arterial de 110/80, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Al día siguiente, el paciente le dio distensión abdominal, disnea de mediano esfuerzo, y empezó a hacer deposiciones de contenido rojizo oscuro. No encontraron nada positivo en el cultivo de estas deposiciones, y en el laboratorio se encontró un hematocrito de 48%, pero llamativamente plaquetas en 51.000. Entonces es un paciente con un síndrome febril agudo que hace unas manifestaciones hemorrágicas como gingivorragia y deposiciones sanguinolentas con hematoquesia, plaquetas de 51.000.
Le toman una radiografía de tórax y encuentran esto, un derrame pleural derecho y cardiomegalia asociada. Hasta ahí, ¿alguien se quiere aventurar a decir qué diagnóstico cree que puede tener ese paciente? Viene de zona rural del Perú, tiene un síndrome febril agudo, plaquetopénico, con cuadro hemorrágico asociado y tiene un cuadro de disfunción cardíaca aguda con edema, con derrame pleural derecho y cardiomegalia de presentación aguda. ¿Qué habría que pensar? ¿Cuál creen ustedes? No estamos... ¿Cómo? Dengue. Súper bien, eso, dengue. Esto es una miocarditis por dengue. Recuerden que en dengue grave puede haber unas variables, entonces está el dengue hemorrágico, es una presentación de dengue grave, está el shock circulatorio por dengue o está el daño órgano específico. ¿Cuáles son los 3 órganos que se pueden afectar de manera exclusiva en el dengue? Aquí estamos viendo uno, que es el corazón. Entonces, miocarditis por dengue. También está la hepatitis por dengue y la encefalitis por dengue. Entonces, un paciente con dengue, usted no necesita verlo choqueado. Este man no se hipotensó, ¿sí? Este man, ¿qué hizo? Un cuadro de miocarditis por dengue, hizo una lesión organoespecífica. Entonces, dengue son 3 variables graves, no lo olviden. Está el paciente con dengue hemorrágico, está el paciente con dengue que hace shock y está el paciente que hace lesión de órgano específica, que son uno de 3 órganos, cerebro, hígado o corazón. Puede haber hepatitis por dengue, encefalitis por dengue, miocarditis por dengue. ¿Este paciente qué formas de dengue tiene? Graves. Tiene dengue hemorrágico, porque está sangrando y tiene plaquetopenia, y tiene miocarditis por dengue. Muy bien. ¿Cómo esperarían encontrar el electrocardiograma de este paciente? Así. Este es el electrocardiograma de un paciente con miocarditis por dengue. ¿Qué le ven? ¿Alguien me quiere contar qué tiene este electrocardiograma de llamativo? ¿Qué es lo que me hace pensar en miocarditis por dengue? Pues, Juli, la disminución en la amplitud en los QRS de forma generalizada. Excelente, eso es. Entonces, muy bien, ¿ese quién es? ¿Qué, Juli? Entonces. Listo, bien, eso es. Entonces, pille. Paciente con dengue, por lo general, va a ser disminución del voltaje del electro. Usted aplica criterios de bajo voltaje en el electro y el paciente se los da. Entonces, son pacientes que tienen en una de las derivaciones de las extremidades un QRS menor a 5 milímetros, y eso es altamente sugestivo de una miocarditis. Cuando vean un electro de bajo voltaje, eso es miocarditis. La única miocarditis que yo vi y que lo mandé remitido, yo dije, eso es una miocarditis, fue precisamente un electro de bajo voltaje. Y luego después se confirmó el diagnóstico de miocarditis que tenía. Esos QRS chiquiticos, eso era lo único que tenía, pero tenía una miocarditis. Entonces, las miocarditis por dengue tienen la característica de hacer EKG de bajo voltaje. ¿Por qué estamos hablando de dengue? Pues porque vivimos en Colombia y ahora tenemos el dengue pues ampliamente diseminado en todo el país. Entonces, la miocarditis por dengue da lugar a una amplia gama de manifestaciones cardíacas, desde las arritmias hasta el shock cardiogénico y la miocarditis fatal. Uno de los efectos directos de la infección del dengue es la necrosis de los miocitos cardíacos y algunas pueden parecerse a un infarto agudo del miocardio. Recuerden que las miocarditis virales pueden debutar como un infarto y hacer elevación del ST y todo el cuento, pero lo típico o la sospecha es el electro de bajo voltaje. Cuando usted tenga un paciente con dengue, haga el electrocardiograma y descarte que no vaya a tener un bajo voltaje, sobre todo si el paciente hace shock. Porque si el paciente hace shock y usted le pone líquidos y no mejora con líquidos, quiere decir que el mecanismo del shock no es al menos exclusivamente una extravasación masiva de líquido, sino que es una miocarditis por el virus del dengue que le causó ese cuadro. Muy bien, este es un resumen que les dejo en las diapos como para el enfoque grande del paciente con miocarditis. Estos pacientes hay que tomarles troponinas, eso es importante, y algo que les traigo que me parece también importante del electrocardiograma es este dato. El paciente con elevación del ST por miocarditis viral hace una elevación del ST diferente a la isquémica.
A la izquierda ustedes ven el paciente con elevación del ST isquémico. Este es el isquémico. Entonces se ve el ST, se ve convexo, o sea, no cóncavo, como dicen ahí, dicen las dos cosas. Convexo, o sea, no cóncavo. Muy bien. Entonces se ve convexo el ST, este es el isquémico, pero el paciente con una miocarditis de origen viral va a tener una elevación del ST de un aspecto cóncavo en el aspecto próximo al punto J. Entonces, esto que es saddle shaped, ese es el nombre que le ponen en inglés, que es una elevación del ST cóncava, piensa en miocarditis viral de inmediato. Dolor torácico con una elevación del ST que es cóncava es miocarditis viral. Este es el enfoque de los pacientes con miocarditis y siempre hay que clasificarlos en dos grupos. Los pacientes de bajo riesgo son los pacientes que hacen un dolor torácico con una taquicardia supraventricular o un bloqueo AV, pero no hacen nada más. Los pacientes de alto riesgo en miocarditis son los que hacen falla cardíaca. Usted ve al paciente con clínica de falla cardíaca, el paciente tiene alta probabilidad de morir por miocarditis. Eso es importante. Este es el resumen de la miocarditis, ahí les queda para que lo revisen en las diapos que me clasifica las principales etiologías y lo grande que yo tengo que saber de miocarditis. Muy bien. Para cerrar, vamos a hablar entonces del pericardio y de las infecciones del pericardio. Recuerden que el pericardio es un saco fibroelástico hecho de una capa visceral y parietal que está separada por un espacio potencial en el que normalmente hay un ultrafiltrado de plasma que es de alrededor de 30 mililitros o de 30 cc. El pericardio es una zona susceptible de infectarse porque le caiga una infección al corazón y de arepa inflama el pericardio. Ejemplo clásico, la miocarditis viral, que muchas cursan con miopericarditis. Pero el pericardio también se puede llenar de infección por anatomía. Por ejemplo, usted tiene una infección en el mediastino y ese exudado que hay en la infección de la mediastinitis puede descender al pericardio y causarme una pericarditis purulenta. Un ejemplo, un paciente tiene una infección de la cavidad oral o de los tejidos profundos de la boca que hace una tromboflebitis séptica por Fusobacterium necrophorum, que es la clásica tromboflebitis séptica. Usted se le trombosa por inmunotrombosis la yugular, y en ese proceso de trombosis se puede extender la infección hacia los vasos del mediastino y usted terminar con una pericarditis por anaerobios. Entonces, cuando piensen en causas de pericarditis, recuerden que el acceso es anatómico. Si usted tiene el nodo infracarinal, que es el que está debajo de la carina, es un nodo linfático, lleno de Mycobacterium tuberculosis, y se le rompe, ¿qué le va a dar? Pericarditis tuberculosa, que es típica complicación de tuberculosis. Las enfermedades del pericardio son de muchos tipos: pericarditis aguda recurrente, el derrame pericárdico, taponamiento, que es cuando hay impacto hemodinámico, o ya hay un compromiso hemodinámico manifiesto, y hay algunas que tienen un curso ya más crónico subagudo, que son las pericarditis constrictivas. Y aquí nos interesan principalmente las pericarditis supurativas, que suelen tener causas o etiologías bacterianas, fúngicas o parasitarias. Todo esto me puede causar pericarditis supurativas, y puede haber pericarditis hemorrágica. Entonces, abren el pericardio y hay un líquido serosanguinolento. Y esos pacientes siempre tienen una de dos cosas, o por lo general tienen una de dos cosas: o tuberculosis o una neoplasia maligna. Ejemplo clásico de neoplasia maligna que causa pericarditis hemorrágica: paciente con VIH que hace un sarcoma de Kaposi allí y empieza a hacer un exudado serosanguinolento por una neoplasia maligna que está ubicada allí. Y la pericarditis caseificante, que se llena de granulomas caseificantes, si es exclusiva de tuberculosis. Usted tiene pericarditis caseosa, eso es tuberculosis. Bueno, etiología de pericarditis: todos los bichos, virus, bacterias, micobacterias, hongos, parásitos, todo. Entre infecciones virales ya los hablamos: Coxsackie, ecovirus, enterovirus son las causas más comunes que causan la supuesta pericarditis idiopática. O sea, un paciente con pericarditis que nunca le ubican el diagnóstico, parece ser que la mayoría de esos pericarditis idiopáticas son por virus Coxsackie o por enterovirus, que causan una miopericarditis, y pues se estudia con PCR y luego se dan cuenta que era la tal idiopática, era en realidad un cuadro viral. VIH y citomegalovirus también pueden causar pericarditis, así como causan miocarditis. Las etiologías bacterianas de pericarditis son Staphylococcus aureus, con mucha frecuencia si hay miopericarditis, y Streptococcus pneumoniae, pero ambos eran más frecuentes en la era preantibiótica. Ahora pneumoniae, puede ser una pericarditis por neumonía, tiene que ser un paciente que haga un curso del hijo de madre, porque empieza con neumonía,
luego hace un derrame paraneumónico purulento y termina con una pericarditis purulenta o una pericarditis supurativa, pero eso es un estreptococo neumonía que no trataron nunca y llegó, el paciente agarró con el estreptococo, no lo mató la neumonía y terminó con pericarditis, pero eso es raro, tiene que ser un paciente que no le hayan dado antibióticos o no lo hayan llevado al médico, o un indígena o alguien que no tenga acceso a antibióticos, ¿cierto? Ahora son más frecuentes los gram negativos. Por ejemplo, Pseudomonas o Acinetobacter pueden causar pericarditis de etiología bacterianas. Están las micobacterias tuberculosas o tuberculosis, que es muy común y sobre todo en tuberculombia. En tuberculombia sigue siendo muy importante siempre tuberculosis. Y las neiserias también pueden dar pericarditis, que pueden ser por invasión directa o reactiva. O sea, usted tiene Neisseria gonorrheae, imagínese la gonorrea que le dio a uno para que termine con una Neisseria en el pericardio. Se fue madre. Entonces termina con una pericarditis purulenta por Neisseria gonorrheae. Esa sí es la gonorrea, bueno. Y Neisseria meningitidis también puede causar pericarditis. Entonces no solo causa meningitis, sino pericarditis, está bien descrita. Pero puede ser que usted tenga la Neisseria ahí metida en el pericardio, o sea que su corazón está todo venéreo, o que hay una reacción inflamatoria a distancia y le dio una pericarditis reactiva. ¿Alguien recuerda el síndrome de reacción inmunológica reactiva que puede dar por Neisseria gonorrheae? Balanitis circinada, artritis reactiva, conjuntivitis aséptica. Reiter. Eso, síndrome de Reiter. Ve aquí cómo repasamos de bueno. Bueno, pericarditis por anaerobios. Los anaerobios como Actinomyces, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus y Propionibacterium pueden causar pericarditis. Propionibacterium acnes en pacientes que tienen reemplazos de hombro. Para que usted le dé una artritis por Propionibacterium acnes, que es la bacteria del acné, que le cambien un hombro, le hagan una cirugía muy grande y de malas que le quedó allá. Generalmente las pericarditis por anaerobios son pacientes postquirúrgicos que tienen una complicación, por ejemplo, una perforación del esófago, que es el síndrome de Borheim, o que tienen una mediastinitis o infecciones de cabeza y cuello, como la que yo les conté ahorita de el Fusobacterium necrophorum, véalo acá en el Fusobacterium, que puede causar una tromboflebitis séptica y terminar infiltrando e infectando el pericardio. Entre otras etiologías están los hongos. Aquí hay que hablar de histoplasma coccidioides. Pues para tener una pericarditis por coccidioides tienen que trabajar por ahí 50 años en una clínica de alto nivel. Pero histoplasma es más frecuente, se ha descrito como causa de miocarditis y de pericarditis, y en Colombia sabemos que es tan frecuente como tuberculosis en pacientes con VIH. Hay pericarditis por entamoeba histolítica y en niños se han descrito mucho más frecuente que en adultos, las pericarditis por estafilococo, Haemophilus y Neisseria. Son más frecuentes en niños, sobre todo Haemophilus. Ahora con la vacunación eso ha disminuido mucho, pero no olviden que hay una corriente de humanos que se fueron un poco iluminados, que se fueron en contra de la evolución y están no vacunando a los niños. Entonces usted puede llegar a ver una pericarditis por Haemophilus o por Neisseria en un niño no vacunado. Eso puede pasarles. Bueno, las pericarditis por Candida, Aspergillus y Cryptococo, por lo general son pacientes que están llevados, son pacientes que están gravemente debilitados, posquirúrgicos, inmunodeprimidos y que llevan un boleo de antibióticos encima. O sea, para que usted le dé una cándida en el endocardio o en el pericardio, tiene que ser que le han dado antibióticos, que no tiene neutrófilos o que está gravemente debilitado su organismo. Y aquí entonces tenemos estos tres agentes, Candida, Aspergillus y Cryptococcus, como causas. ¿Cómo es la clínica del paciente con pericarditis? Por lo general es un paciente que tiene un dolor torácico con fiebre, entonces ella empieza bueno, esto puede ser una etiología infecciosa o pues poner ahí el diferencial al lado de la autoinmunidad, lupus, por ejemplo, que esa es otra causa de pericarditis muy frecuente. La pericarditis por lo general hace un dolor que hace que el paciente se incline hacia adelante y en ocasiones puede adquirir la famosa posición mahometana. También es importante que si usted a un paciente le llega hacia urgencias, usted lo primero que le hace es un electro. Entonces hay que saber cómo se ve el electro de ese paciente. Y los pacientes con pericarditis, típicamente, sobre todo en los estadios más tempranos, tienen depresión del PR y elevación del ST. Y si está temprano, usted puede llegar a ver las dos cosas juntas. La depresión del segmento PR y la elevación del ST, que es el cuadrito que les puse ahí abajo, donde se ve. Entonces, estos son los estadios del electrocardiograma en los pacientes con pericarditis aguda.
El paciente con estadio 1 tiene depresión del segmento PR con elevación del ST. En los pacientes con estadio 2 puede ocurrir normalización del segmento ST y del PR o puede quedar elevado solito el ST y ya no se ve el PR deprimido. Los pacientes con estadio 3 hacen una inversión de la onda T, que eso se ve más o menos hacia las 3 semanas de una pericarditis, posterior a la inversión difusa de la onda T. Y el paciente estadio 4 es el que ya tiene electro normal. Esos son los estadios del electro en la pericarditis. Ahora, si yo veo a un paciente en un estadio 1 que tiene elevación del ST, eso es una elevación difusa. O sea, usted ve elevación del ST en cara inferior, en cara anterior, en cara lateral. Y si ese paciente llega con dolor torácico urgencia, si usted le ve elevación de todo el ST y usted dice que se infartó todas las coronarias a la vez, pues eso puede pasar, ¿cierto? Que se tapone la coronaria izquierda y la rama marginal derecha, y bueno, se le botó el ST. Pero lo primero que usted tiene que pensar cuando vea una elevación difusa del ST es pericarditis. Entonces, de una va a ir juicioso a auscultarlo y va a buscar el frote pericárdico que hacen estos pacientes, pero hacen una elevación difusa del ST, y este dato es clave, depresión del PR. La única, una de las pericarditis que tuve la suerte de ver estaba en estadio 3, tenía inversión de la onda T en todas las derivaciones, eso era una inversión generalizada de la onda T. Una pericarditis avanzada, ya está tardía. Era una paciente con lupus que hizo una pericarditis y ya estaba en estadio 3. Les cuento porque eso se ve, usted lo ve en estadio 3, ya va a ver eso. ¿Cómo se diferencia del infarto agudo del miocárdico? Es muy difícil, infarto agudo del miocardio, perdón, es muy difícil, pero otra vez, la imagen convexa del infarto agudo del miocardio, la imagen cóncava en la elevación del ST del paciente de causa infecciosa o viral. Y otra cosa que es típica es que en los pacientes con pericarditis usted no va a ver elevación del ST e inversión de onda T. Esa combinación no. Miren que ocurren en estadios distintos. Entonces, cuando está elevado el ST, tiene la onda T normalita. Y cuando ya se normaliza el ST, ahí sí se invierte la onda T. O sea que no conviven los hallazgos de elevación del ST con inversión de onda T. Pero cuando el paciente tiene infarto agudo del miocardio, usted sí puede ver el ST elevado y la onda T invertida, y por eso este cuadro dice que la inversión de la onda T en el infarto agudo del miocardio concomita con la elevación del ST. En pericarditis no ocurre a la vez, ese es el dato clave. Entonces, este es un electrocardiograma de un paciente con pericarditis que nos muestra varios hallazgos, pero lo más llamativo o lo que más va a ver uno es una elevación del ST en varias derivaciones. Entonces, aquí vemos elevación del ST en V2, V3, V4, V5, V6, en D1, D2, es una elevación difusa del ST, ABF. Y otro hallazgo típico es la depresión del PR en todas las derivaciones, acá, depresión del PR, menos en una en la que se eleva el PR, que es en ABR. En la derivación ABR en estos pacientes usted ve el segmento PR elevado. Entonces, elevación del PR en ABR y depresión del PR en las otras derivaciones, en cualquiera. ¿Esto es un estadio qué? 1, 2, 3 o 4. Esto es un estadio 1, paciente que está empezando, porque tiene depresión del PR, que la vimos por aquí, depresión del PR, y tiene elevación del PR en ABR. Entonces esa es la combinación. Y elevación difusa del ST. Si tuviera puras inversiones de onda T, uno ya diría, eso ya es estadio 3, que es un estadio más avanzado de la pericarditis. Esto por hablar un poco pues de ese tema. ¿Qué tienen los pacientes con pericarditis? Dolor torácico típico, que es un dolor que hace que se agarren y se inclinen hacia adelante. El frote pericárdico usted lo va a escuchar, entrene su oído, vea el video de YouTube, acuérdese de cómo suena un frote pericárdico para que no se le pase el día que tenga un frote pericárdico al frente. Es un paciente con pericarditis. Pacientes con pericarditis pueden hacer también un derrame pericárdico ya, y eso en ocasiones puede ser purulento, o puede estar lleno allí de líquido inflamatorio. Hay unos pacientes que pueden hacer este tipo de imágenes, unas cardiomegalias, un pericardio enorme que tiene el paciente allí que está también con derrame pericárdico. Esta se la dejo en las diapos pues para que repasen como todo el tema de pericarditis. Está muy colorida y muy manifiesta, pero es buena, me parece una buena imagen para que la tengan ahí a repasar. Y entonces esto es un casito
para ya hablar de pericarditis. Miren cómo se ve el electro de este paciente, elevación difusa del ST, se ve la elevación difusa del ST en muchas derivaciones y en algunas se ve infradesnivel del PR. Por ejemplo, aquí se ve algo de infradesnivel del PR con elevación del ST. Esto es una pericarditis en estadio 1 y se ve el gran derrame pericárdico aquí en el corazón, en el ecocardiograma. Ese paciente lo abren porque se encuentran que tiene una cantidad de líquido inflamatorio loculado y además retraen el pericardio parietal que nos muestra un exudado fibrinoso, por ese cuadro inflamatorio. El paciente finalmente le encuentran que esto es una neisseria, meningitidis, que causó un cuadro de pericarditis. Acuérdense que neisseria meningitidis no solo da meningitis, da también pericarditis, eso lo acabamos de ver. Y esto es luego de que los cirujanos arreglaron el problema, ya se ve simplemente, está más tardío, está en estadio 3, se ve una inversión difusa de la onda T en muchas derivaciones de este paciente que fue tratado exitosamente con cirugía y antibióticos, y es una pericarditis meningocócica primaria la que tiene este paciente. Siempre recordar que hay causas no infecciosas de pericarditis aguda. Yo les diría que se traten de recordar las más importantes. El síndrome posterior al infarto agudo del miocardio, que es la pericarditis post-IAM, que es el síndrome de Dressler, la uremia, que también es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica o una falla renal. Sarcoidosis es otra de las causas que pueden encontrarse, y esta belleza de aquí que causa mucha pericarditis, lupus eritematoso sistémico, y algunos medicamentos que pueden causar reacciones autoinmunitarias mediadas por anticuerpos antihistonas que causan un lupus medicamentoso como procainamida, hidralazina. También puede pasar con la betalol y metildopa, pues por darle ahí como diagnóstico diferencial al tema. Un hombre, para cerrar este casito, un hombre de 58 años que va al médico con fiebre recurrente, sudor nocturno o sudoración nocturna y malestar. En el examen físico se encuentra que tiene un clic mesosistólico, y el examen de piel del paciente o el examen dermatológico muestra unas lesiones no dolorosas en la piel que se muestran en la figura A. Ya les vamos a mostrar la figura A. Esta es la figura A. Es un paciente con un soplo, un clic mesosistólico, que tiene fiebre y tiene esta lesión en la piel. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes condiciones cardíacas es más probable que haya traído al paciente a este cuadro clínico? Enfermedad aórtica, válvula aórtica bicúspide, estenosis aórtica, estenosis mitral, prolapso de la válvula mitral o enfermedad cardíaca reumática. ¿Qué me responde esta? Bueno, primero el diagnóstico. Fiebre, malestar, sudoración nocturna, clic mesosistólico y estas lesiones. ¿Qué creen que tenga? Entonces, el diagnóstico de este paciente muy probablemente va a ser una endocarditis bacteriana. Es una endocarditis bacteriana lo que tiene este paciente. Pero, ¿qué me lo predispone con mayor probabilidad? Yo les mencioné todas estas condiciones predisponentes. Entonces, hay que pensar en la edad del paciente. Es un paciente de 58 años y es un hombre. Si fuera una mujer joven, yo le diría que piense en válvula aórtica bicúspide, con estenosis aórtica por ahí derecho, porque se asocia. Si fuera un señor que vive en un país tercermundista o que tiene 80 años o que viene de Colombia y un pueblo, piense en enfermedad cardíaca reumática, porque esa es una condición predisponente para endocarditis bacteriana asociada con pobre administración de antibióticos. Pero lo más frecuente en un señor de esta edad con un clic mesosistólico en el examen físico es un prolapso de la válvula mitral. La respuesta es esta. Prolapso de la válvula mitral es lo que tiene este paciente, que yo les dije ahora en factores de riesgo. La gente con prolapso de la mitral, esa válvula se engrosa, se daña y al final le da una endocarditis. ¿Será un bicho de alta o de baja virulencia? Es más probable que sea un bicho de baja virulencia el que puede tener este paciente. No tiene falla cardíaca aguda, no tiene una válvula rota y tiene un prolapso de válvula mitral que lo predispone. Entonces es más probable que sea una Streptococcus viridans, por ejemplo. Muy bien. Esta es la charla, no sé si tengan preguntas, espero que les haya gustado. Bueno, nada, entonces no hay preguntas, listo, esa es la revisión. Muchas gracias, Juli.
Listo, nada. Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Ahorita les paso las diapos entonces para que luego le Vale, Juli, gracias. Yo también ahorita subo el video a YouTube y entonces nos vemos en la próxima charla que va a ser el sábado. Muchas gracias por la charla, Juli, que estuvo muy buena, y todos a ustedes, muchachos, por venir. Nos vemos.